¿Por qué algunos miembros de la institución presos reciben salarios? Ahora bien, dice 33 están suspendidos y perciben medio salario y 164 salario completo. Expliquemos esto a los colombianos. Ellos reciben salario porque una vez se dicta medida de detención en la justicia penal militar o en la justicia ordinaria, si se aplica el Código Penal Militar que estaba vigente en el momento en que ellos cometieron este delito, es decir, la ley 522, artículo 531, dice textualmente que se ordena la suspensión de ese funcionario. Pero, y aquí es donde quiero llamar la atención, señor ministro, pero cuando se ordena esa suspensión, el que está facultado para descontar el salario o no descontar el salario es el comandante de la fuerza respectivo. Y ahí yo creo que es donde se cometieron las irregularidades de algunos, si las hay y si la comisión lo comprueba, de que estando condenados, ojo, estando condenados, porque esto no se les puede suspender hasta el momento de la sentencia condenatoria, estando condenados siguen recibiendo salario. Y eso sí hay que esperar al informe que rinda la comisión. Entonces, repito, colombianos, honorables senadores, reciben salario hasta tanto no se les haya decretado la condena. Eso lo hace el comando respectivo de cada fuerza y debe cumplir. Lo que yo entiendo por las denuncias de los medios de comunicación es que algunos estando ya condenados siguieron recibiendo salario. Y ahí sí es grave. Eso es lo que están denunciando los medios, pero no podemos generalizar de que ninguno tenga derechos a recibir unos salarios, bien sea porque están pensionados por junta médica, porque tengan asignación de retiro o porque estén suspendidos temporalmente. Si la sentencia es favorable, dice la norma, dice la ley, deben reintegrárseles sus salarios dejados de percibir durante el tiempo que estuvo detenido. Entonces, esa es la primera claridad que hay que hacerle a los medios de comunicación y a los colombianos. Dice también los medios de comunicación, negocios, negocios, negocios. La función de la pena es resocializar al individuo. Y en efecto, en la visita que pude realizar, pude constatar que esas medidas de rehabilitación sí se cumplen. Y van a ver las fotografías. Ahí ustedes pueden observar, si tenemos la presentación, de que en efecto estos muchachos, no recuerdo los grados en este momento, están ejerciendo una actividad de carpintería. Y hay taller de panadería, taller de purificación de agua y algunas otras actividades que lo permite la ley. Y es donde vuelvo y reitero, el problema es cuando se abusa de esos beneficios o de ese cumplimiento de la ley. Y denuncian los medios que entonces hay transporte, restaurantes que son propiedad o son titulares algunos presos, y creo que eso también ya se tomaron acciones sobre el particular, pero no por esto podemos cercenar, rechazar de que estas actividades vayan encaminadas precisamente a garantizar la rehabilitación del individuo dentro de estos centros penitenciarios. Y así lo establece la norma, lo establece porque también además de estos que llaman negocios, no son solamente negocios, también hay programas de pregrados con la Universidad Militar, con el SENA, hay talleres, como lo dijimos, de panadería, bebidas y tratamiento de agua, mecánica y confecciones. Entonces, el escándalo, entre comillas, que se ha generado es por haber mostrado estos temas que son elementales de la función resocializadora de la pena. Otra cosa bien distinta es los abusos que se cometen, que no son exclusivos de Tolemaida. Yo pregunto a los colombianos, ¿no será mejor tener a estos individuos haciendo pan, repotabilizando el agua,
que tener unos presos en el INPEC con celulares extorsionando? Porque la realidad del INPEC y de las cárceles es lamentable, que eso es un debate que hay que hacer aquí, y que por qué hasta ahora entonces ayer radican el proyecto de ley, que ese es el problema de fondo, que usted lo decía, senador Camilo. No se hace nada con trasladar a unos militares a una cárcel, yo he dicho, de trasladarlos de Guatemala a Guatepeor. O yo no me imaginaría tampoco un soldado que presta servicio militar obligatorio, y esto va para las mamás, que ofrecen a sus hijos a prestar el servicio militar, y que desertan y que la ley los condena de 6 meses a 2 años, tener que llevarlos a la picota. Yo le preguntaría a todas las mamás que han entregado a sus hijos al servicio militar si estarían de acuerdo con esa norma. Por eso es que hay que ser cuidadoso con las preguntas que se le hagan a los colombianos. Y no podemos actuar bajo presión mediática, sino que estamos en un Estado social de derecho en donde lo que falta es control, donde lo que falta es disciplina. Y a mí sí me extraña y me tiene triste que en la institución militar se haya presentado estos brotes de indisciplina. Que hay que averiguar y que hay que investigar e indagar hasta el fondo, hay que hacerlo. ¿Por qué están allá los militares? La Constitución les otorga un fuero militar, no es exclusivo de Colombia, Estados Unidos, España, Italia, muchos países lo tienen, en donde la justicia penal militar, y aquí yo sí quiero hacer un reclamo al señor ministro del Interior cuando fue senador, y voy a repetir una posición que yo he planteado sobre la justicia penal militar, y que me tildaron y me han tildado de que eso fue un ataque a la justicia penal militar. Y es que no podemos seguir teniendo la justicia penal militar en la rama ejecutiva, señor ministro. El proyecto de ley que yo presenté con 800 artículos, en donde usted fue designado ponente y que ni siquiera le dio, sí señor, si ni siquiera le dio ponencia negativa o positiva, ni se sometió a consideración de la comisión primera. Entonces yo sí lamento que todo esto que está sucediendo sea una bola de nieve que ha venido creciendo año tras año, porque yo sí insisto y me mantengo en la tesis de que la justicia penal militar debe pasar a la rama ejecutiva, con militares, para que sean los militares que cuiden los militares, para que sean los policías que cuiden los policías, y no tener que mandarlos a cárceles ordinarias, porque lo ha dicho la Corte Constitucional, están allá es por una elemental medida de seguridad, no es un privilegio. Y están allá, y la justicia penal militar, reitero, y aquí a mis contradictores que de pronto están acá, algunos me han dado la razón, uniformados, otros no, pero la justicia penal militar debe tener oficiales, suboficiales de carrera en la justicia penal militar, que no dependan, ni sean subordinados, porque ahí es donde está el problema. Para que un militar pueda cuidar a otro militar, no debe tener esa subordinación de grado. En los Estados Unidos un teniente le hace un interrogatorio a un almirante y ahí al absoluto respeto porque él sabe que ese teniente es de la justicia penal militar. Y ese fuero hay que defenderlo, y mientras yo sea senador de la República lo voy a defender y voy a cuestionar. Y sabe mi posición, aquí hace 8 días tuvimos un debate con el retiro discrecional y los miembros activos de la fuerza pública saben que mi defensa por los miembros de la institución va a ser férrea, continua y permanente por los derechos humanos, los cuales yo también defiendo. Pero una cosa es defender los derechos humanos y otra cosa es defender los abusos y tratar de tapar lo que no debe ser. Y por eso ese espíritu de cuerpo, y eso es un llamado a los señores oficiales y a toda la fuerza pública, ese espíritu de cuerpo debe ser encaminada a defender la institucionalidad, no a defender un general retirado que fue comandante, o a defender un ministro de defensa, o a defender un teniente que fue mi amigo, no. El espíritu de cuerpo debe ir encaminado a defender la institución, y por eso hay que ser objetivos. La policía, a quien yo le oficié también, a principio de año, tomó las acciones y trasladó 55 uniformados a cárceles ordinarias.
Las trasladó a Bucaramanga, al Bosque en Barranquilla, La Picota, etcétera. Yo le pregunto, señor ministro, si se está cumpliendo con ellos